Aunque parezca increíble, es inevitable empezar por este tema. Hay gente que está cuestionando, se han grabado videos, uno de 30 minutos, otro de 10, o sea, pretendiendo sostener que Alan García no estaría muerto, que en realidad esto ha sido una especie de conspiración en la que tendría que haber estado pues metido todo el mundo, ¿no es cierto? Desde la policía. Incluyendo la policía, el fiscal, es decir, gente de su propio partido, no sé qué tanta gente más, y hasta gente de los medios que ha estado cubriendo fuera de la residencia de Alan García el día de su detención. Pero está muerto Alan García, ¿no es verdad? Mira, esto puede sonar, buenos días, gracias por invitarme, esto es una especulación. Se ha comprobado fehacientemente que Alan García falleció a consecuencia de un disparo en la sien el día de los hechos. Se ha comprobado con peritaje médico, la policía intervino inicialmente, el fiscal ha ratificado también esto. Entonces no hay ningún, o sea, se ha hecho duda. El procedimiento adecuado. O sea, yo mostré y ha generado una reacción medio extraña de alguna gente que creo que no lo voy a comentar. Pero yo presenté el certificado de necropsia el día sábado y cuando hablé con la gente del Ministerio Público sobre esto, me dicen que la condición previa al certificado de necropsia es la identificación. Claro. De la persona. ¿Cómo se hace la identificación? Se ha levantado las... ¿Prueba dactiloscópica? Por supuesto, la prueba dactiloscópica y se comprueba que pertenece a Alan García de acuerdo a la ficha RENIEC. Odontograma. Todos los peritajes habidos se han hecho. No hay ninguna duda de que el señor... De la identidad de la persona que falleció en el hospital. Bueno, porque hemos escuchado el sábado también el testimonio de un médico amigo de la familia que estuvo en el lugar y que lo vio. ¿No es cierto? Los familiares que lo han reconocido. Mire, como tú lo dices, prestarse a una situación como la que se menciona sería de tamaña irresponsabilidad y se habrían puesto de acuerdo todos los actores, la policía, el fiscal, los familiares, el médico. Eso ha sido visible. La actuación de la policía ha sido inmediata en socorrer al señor Alan García cuando estaba herido. No demoró ni 4 minutos del lugar. Vamos a retroceder ahora en los hechos. O sea, llega el fiscal Sosnávar con un grupo de la DIVIAC con una orden. Tocan la puerta, es más, estamos para los que nos ven en televisión y nos siguen por las redes poniendo en pantalla las imágenes, ¿no es cierto? Sí, antes Nicolás, yo quisiera, en la línea del gobierno, se ha mantenido un respetuoso silencio en estos días por el duelo que se le ha dado por la muerte del presidente, un expresidente de la República, y hemos escuchado una serie de comentarios sobre la actuación de la policía. Y acá tengo que ratificar, antes de responderte, de que la actuación de la policía ha sido de acuerdo a los protocolos establecidos en la norma y en la ley. Y lo dije desde el primer momento, sin tener esta información que ahora se tiene, ¿no? Después de días de la filmación. Yo salí a las 2 o 3 horas y dije, con la información que había recibido en ese momento, que la cuestión fue de acuerdo a ley, apegada a todos los protocolos establecidos. Ahora, después podemos evaluar y analizar. Se dijo que el fiscal no se había identificado y vemos que el fiscal, a través del intercomunicador, se identifica y comunica que viene a realizar una diligencia judicial. Entonces, miren, en ese primer momento se cumple el protocolo, porque lo que primero se pide en una diligencia judicial es la colaboración de las personas. La empleada abre la puerta, no se aplica la violencia. Porque para lo que estaban autorizados, ¿no es cierto? Claro, porque la resolución judicial dice, incluido el deserraje. Claro, allanamiento, deserraje, registro domiciliario y detención preliminar. Entonces se cumple el protocolo, no se aplica la violencia, no se fractura la puerta, no se incursiona por las paredes, que lo podía hacer eventualmente la policía. Entonces, primer paso se cumple. Entonces se toma control visual porque se ingresa a la sala, es otro acceso más. Se abre la sala y se accede el fiscal, la policía controla visualmente el lugar. Entonces, como se dice técnicamente, los expertos dicen, se tiene acceso a una zona segura. La zona de riesgo es cuando se tiene contacto ya con la persona intervenida, porque no sabes lo que va a pasar. Y cuando vemos el video, vemos que la policía y el fiscal están a 6 metros, ya en el interior de la sala,
a 6 metros más o menos del señor Alan García, que está en la escalera, en el descanso de la escalera. Uno puede ver en el video, pero en realidad es una distancia de 6 metros, de 5 a 6 metros. Estamos viendo el video. Sí, claro. Esa distancia entre Claro. el expresidente en el descanso de la escalera que le lleva al segundo piso y el fiscal que está en el primer piso son 6 metros. Más o menos. Parecería 2 metros y Sí, medio. pero, claro, en línea recta, pero la escalera uno tiene que caminar y la escalera es en L. Sí. Claro, no es directo. Directo se ve pues a 2 metros, pero uno tiene que caminar y el policía se ve cuando camina y se desplaza. Yo estoy exagerando, capaz de 5 a 6 metros, pero no es 2 metros ni 1 metro, ni hablar. Es una distancia. Y se ve que ahí se cumple la otra fase, la verbalización. ¿Por qué? Hay que entender de que se está interviniendo la casa de un expresidente, de una persona mayor de edad, y el protocolo lo dice. El protocolo de acción conjunta lo dice claramente que el fiscal tiene que notificar a la persona que se va a hacer una diligencia y tiene que entrevistarse con él. Va a haber un allanamiento, un registro y le comunica, le notifica formalmente. ¿Qué es lo que, por el reporte que tenemos acá, hace el comandante Castro Asa, que es el jefe, comandante es el jefe a cargo del procedimiento? Exactamente. Con el fiscal. El fiscal es en la puerta, si te das cuenta, el fiscal tiene el documento en las manos. Cuando toca el timbre, tiene el documento que va a notificar. Ya está entrando de una zona segura. La zona de riesgo es cuando tiene contacto eventualmente con el intervenido. Nunca se produjo, nunca llegaron a la zona de riesgo, porque el expresidente estaba a una distancia, como comenté. Estaba en un altillo, estaba en una escalera, en la parte de descanso de la escalera, en una parte superior. Sí. Ahora, los expertos también dicen, ¿por qué la policía no intervino? Imagínate, pues, primero, intervenir en una escalera es lo menos recomendable, porque la persona está en posición de superioridad con respecto a las personas que le van a intervenir. Y nos damos cuenta recién ahora de que el señor Alan García salió de su habitación llevando consigo un arma de fuego ya. Sí, porque la tenía en el bolsillo derecho, Bueno, ¿no? Porque eso se ha podido verificar recién ahora. Entonces la policía dice, ¿por qué la policía no lo intervino, no lo redujo? La policía nunca tuvo contacto personal, físico con él. ¿Por qué? Por esa circunstancia, porque estaba lejos. Entonces la policía, primero, hay una fase de colaboración con la persona, abren la puerta, le permiten el acceso. Entonces, claro, no tienen que romper la puerta. No tienen que romper la puerta. Después entra una fase de verbalización. Claro, donde él pregunta si tienen una orden de detención preliminar. Ya, esa fase se cumplió. Entonces la policía cumplió. En una intervención policial, en esta intervención policial, la policía ha sido sumamente cautelosa y respetuosa de los derechos humanos del señor García. No ha incursionado con violencia, no ha ido a... Y si eventualmente hubiese ido a reducirlo con fuerza, las consecuencias, y lo dijo... Bueno, pero lo de la verbalización no me queda claro, señor ministro. Sí. ¿Qué le dice el fiscal? La verbalización es cuando el fiscal... ¿Qué es lo que le...? Porque ahí justo ahí se pierde el sonido, ahí no hay sí, sonido. sí. ¿Qué es lo que le explica, qué diálogo se da entre García y el fiscal? Ya, la verbalización es cuando los intervinientes con el fiscal hablan con el intervenido, el señor García, y le dicen, surge un pequeño diálogo. Es lo que dice el fiscal. Sí. Le notifica que han venido a hacer una diligencia y le invita para que baje para notificarlo formalmente, porque así dice el protocolo, así lo dice. El señor García pregunta nuevamente si era la preliminar. Eso yo me estoy basando en lo que dicen ellos. Le dice la primera, baje para notificarlo. En ese pequeño diálogo, el señor García se desplaza nuevamente a su habitación y, como vemos, apresuradamente, porque sube rápido. Ahora, pero no le dice, no llega, según el informe del fiscal, sí, no llega el fiscal a decirle, estamos en una intervención de allanamiento y detención preliminar. No le dice nada de eso. Eso es una muy buena pregunta que habría que hacerle al fiscal, pero lo que le dice es una diligencia judicial, hay una resolución judicial que tengo que notificarlo a usted. Entonces, baje para notificarlo. Baje para notificarlo para que se entere. Eso dice el protocolo. Algunos expertos dicen, no, han debido de frente intervenir o reducirlo y enmarrocarlo.
Eso, bueno, ahí la pregunta es que está, bueno, ahora queda claro que estaba armado. ¿Qué hubiera pasado si estaba José Domingo Pérez? ¿Por qué bajó? Si se supone hacía 5 meses que ya había tomado una decisión con respecto a qué hacer en una circunstancia como esta. ya. O sea, esto ha podido ser peor de lo que fue. Eso, tú lo has dicho, esa es una posibilidad que nunca se dio. Es una especulación lo que estás hablando tú en ese momento. Hubiese sido el daño mayor si la policía ejercía violencia contra el señor García en ese momento. Cuando tú te das cuenta en el video, es muy ilustrativo, él se desplaza a su habitación apresuradamente y se ve pues en Incluso el video pasa dos gradas. La policía no la autoriza de que llames por teléfono, ni el fiscal dice, ya, puede llamar por teléfono. Dice, voy a llamar a mi abogado y ingresa rápidamente a su habitación y cierra la parte. La policía llega después y lamentablemente pasa lo que es de público conocimiento. Ahora... Sí, yo quisiera, ministro, si lo permite, que vayamos a la pausa y regresemos para hablar de cómo él es trasladado y por qué se toma esa decisión y en esas circunstancias, ¿no? Porque alguna gente ha dicho por qué no esperaron a que llegue la ambulancia. Es decir, todas esas circunstancias, digamos, tan complicadas que se vivió en ese momento. Regresemos para hablar de ese tema. Estamos con el ministro del Interior, Carlos Morán. Con él volvemos tras la pausa. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Está con nosotros Carlos Morán, ministro del Interior. Señor ministro, ¿qué pasó? Porque ya está claro lo que ocurrió al comienzo. Llegan, el fiscal se identifica, no hay violencia, a lo que tenían derecho, se abre la puerta, se lo abren las empleadas, los nombres de las empleadas están claramente identificadas, el operativo, desde el punto de vista de la policía, lo dirige el comandante Castro Asa. Él, Alan García, baja, ¿no es cierto?, hacia el descanso, se comunica con el fiscal que le dice, tengo una diligencia que notificarle, una resolución que notificarle. Alan García pregunta, ¿es una detención preliminar? Él dice, baje para notificarle y en vez de bajar, sube. Sí, es. ¿No es cierto? Y se encierra en el cuarto. Todo esto ocurre en segundos. Desde que ingresaron al domicilio del señor García hasta que se produjo su deceso, no pasó ni 8 minutos. Y está cronometrado, 8 minutos. Desde que la policía interviene, ingresa al dormitorio del señor García. Porque entran por la mampara, por atrás, ¿no? Sí, por una habitación contigua entran y encuentran pues al señor García herido. Inmediatamente lo trasladan al hospital. Porque lo que parece sorprendente, porque se dispara en la cabeza, pero queda vivo. Claro, sus signos vitales estaban ahí. Entonces la policía lo que ha hecho inmediatamente es suspender la diligencia, y eso también es un motivo de controversia, porque la prioridad es salvarle la vida o atender al herido en ese momento. Lo trasladan inmediatamente y el fiscal suspende la diligencia ahí, hasta que venga el otro fiscal con la policía especializada de la DIRINCRI para hacer las diligencias preliminares en ese momento. ¿En el marco del protocolo se establece filmar todo el procedimiento? Bueno, la policía normalmente filma o toma fotografía para levantar información en el momento como se está encontrando. ¿Este procedimiento ha estado siendo filmado absolutamente todo? No ha sido la intervención en sí, claro. Se interviene y desde que ingresan al domicilio todo eso está hasta filmado. que termina. Y se termina ahí, sí. ¿Por qué no sale el audio de lo que habla García? Es una muy buena pregunta. Cuando la policía hace trabajo de videovigilancia, en este caso es una videovigilancia, suspenden el audio, esa es la información que yo he recibido de la policía, por supuesto, y la filmación es sin audio, porque suspenden el audio para que no se filtre ninguna información del policía que está haciendo la videovigilancia. Eso ha sido, en realidad, una situación que no se esperaba la policía. La policía pensaba que iba a ser una diligencia tranquila. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Está con nosotros Carlos Morán, ministro del Interior. Señor ministro, ¿qué pasó? Porque ya está claro lo que ocurrió al comienzo. Llegan, el fiscal se identifica, no hay violencia, a lo que tenían derecho, se abre la puerta, se lo abren las empleadas, los nombres de las empleadas están claramente identificadas, el operativo, desde el punto de vista de la policía, lo dirige el comandante Castro Asa. Él, Alan García, baja, ¿no es cierto?, hacia el descanso, se comunica con el fiscal que le dice, tengo una diligencia que notificarle, una resolución que notificarle. Alan García pregunta, ¿es una detención preliminar? Él dice, baje para notificarle y en vez de bajar, sube. Sí, es. ¿No es cierto? Y se encierra en el cuarto. Todo esto ocurre en segundos.
Desde que ingresaron al domicilio del señor García hasta que se produjo su deceso, no pasó ni 8 minutos. Y está cronometrado, 8 minutos. Desde que la policía interviene, ingresa al dormitorio del señor García. Porque entran entran por la mampara, por atrás, ¿no? Sí, por una habitación contigua entran y encuentran pues al señor García herido. Inmediatamente lo trasladan al hospital. Porque lo que parece sorprendente, porque se dispara en la cabeza, pero queda vivo. Claro, sus signos vitales estaban ahí. Entonces la policía lo que ha hecho inmediatamente es suspender la diligencia, y eso también es un motivo de controversia, porque la prioridad es salvarle la vida o atender al herido en ese momento. Lo trasladan inmediatamente y el fiscal suspende la diligencia ahí, hasta que venga el otro fiscal con la policía especializada de la DIRINCRI para hacer las diligencias preliminares en ese momento. ¿En el marco del protocolo se establece filmar todo el procedimiento? Bueno, la policía normalmente filma o toma fotografía para levantar información en el momento como se está encontrando. ¿Este procedimiento ha estado siendo filmado absolutamente todo? No ha sido la intervención en sí, claro. Se interviene y desde que ingresan al domicilio... Todo eso está hasta filmado. Que termina, y se termina ahí, sí. ¿Por qué no sale el audio de lo que habla García? Es una muy buena pregunta. Cuando la policía hace trabajo de videovigilancia, en este caso es una videovigilancia, suspenden el audio, esa es la información que yo he recibido de la policía, por supuesto, y la filmación es sin audio, porque suspenden el audio para que no se filtre ninguna información del policía que está haciendo la videovigilancia. Eso ha sido, en realidad, una situación que no se esperaba la policía. La policía pensaba que iba a ser una diligencia tranquila, porque aparentemente iba a ser así, ¿no? Porque normalmente si le quitamos el tema lamentable y fatal del suicidio y ponemos un García cerrado, con tranca, no aceptando la detención, llamando a su abogado, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué iba a hacer la policía? Quitando la fatalidad del suicidio, ¿qué sigue en el marco del protocolo cuando ocurre una cosa de esa? Y quiero comparar una comparación pequeña acá. Cuando se interviene a Cataño, no abre la puerta tampoco Cataño. Y el equipo de intervención tiene que romper la puerta y fracturar la puerta. En ese caso, la policía tiene la facultad, y lo dice la resolución judicial, de fracturar. ¿Eso hubiera ocurrido? Por supuesto que sí. O sea, la policía inmediatamente hubiese derribado esa puerta del dormitorio. Lo primero, el ejercicio de la violencia es progresivo. Correcto. Primero se va en forma cautelosa. Pero porque la gente dice, ¿por qué no entraron? Lo tiraron al piso, lo redujeron y lo... O sea, estaríamos hoy día, por lo que hemos visto, un daño mayor. Ayer lo dijo el comandante general de la policía. No, probablemente hubiera ocurrido una balacera y Alan García no hubiera muerto por su propia mano, sino tal vez por una mano de la policía. Y tal vez estuviera muerto un fiscal o un miembro de la Policía Nacional, ¿no? En todas las intervenciones que hace la policía, normalmente siempre apela pues, a la persuasión para que el detenido pueda... Luego ustedes o la policía lo traslada, o sea, lo ve con vida, ve que la situación es crítica y deciden no esperar una ambulancia. Hacen una llamada, ¿no es cierto?, de emergencia, pero inmediatamente lo trasladan en su propia camioneta. Sí, porque estaba cerca pues el hospital Casimiro huyó. ¿Pero es verdad que tomaron la vía expresa? No, 4 minutos demoró. Y está cronometrado. Hay cosas que favorecen a esta especulación. Sí. Ese asunto de un personaje atravesando el patio de García a través de la rendija de la puerta, que evidentemente no es García. Y lo otro es un vehículo de prensa siguiendo al carro supuestamente conduciendo a García, que va por la vía expresa y se ve ahí un letrero en la que justo habla de la subida a Aramburú. Eso tampoco debe ser cierto, porque ¿cómo irían por vía expresa para subir para Aramburú cuando pueden ir de manera un poco más directa hacia... Sí, lo cierto es que demoró... hacia Casimiro Ulloa, ¿no? Lo cierto es que 4 minutos demoró nada más el traslado de la camioneta con el herido hasta el hospital. Nada más, está cronometrado eso. Yo quiero nuevamente, Nicolás, puntualizar. La intervención de la policía ha sido de acuerdo a ley. No ha habido ni un exceso, no ha habido ni una arbitrariedad. Nosotros no estamos respondiendo porque si la medida fue justa o injusta. No, la policía está aplicando, está participando en la diligencia por disposición de un juez. Se han cumplido los protocolos. Hay un manual de derechos humanos aplicados a la función policial. Hay un protocolo de actuación conjunta entre la policía y el Ministerio Público y establece los parámetros en que se da la intervención policial. Así que yo descarto completamente que esta situación
y hemos escuchado muchos comentarios en estos días y hemos sido respetuosos del duelo y ahora venimos a aclarar y ratificar lo que ha dicho el comandante general el día de ayer en una entrevista que ha dado. Esto ha sido una intervención de la policía validada y de acuerdo a un protocolo establecido. Y llegó con vida, ¿no? El reporte que yo he podido ver del hospital es que llegó con vida. Sí, en ese momento tú no puedes ya... evaluar la situación médica del herido, porque tú no eres profesional médico. Tienes que atenderlo inmediatamente, suspender todo y procurar, pues, que los médicos le salven la vida. Sin asumir culpas, ¿no hubiera sido mejor que el fiscal, viendo que baja García y se pone en el descanso, mientras va conversando, va subiendo? Sí, pero porque estamos frente a una orden de detención preliminar, sí, sin usar fuerza, sin hacer absolutamente nada. Estoy frente a quien tengo que detener. Sí. Ok. Lo ideal, por supuesto, es señor baje, absolutamente normal, sí, venga, acá lo voy a notificar y ahí le digo, tiene usted detención preliminar. Pero, digamos, si ya estoy con García ahí y veo que García se detiene, mientras voy hablando, ¿no voy subiendo? Sí, pero eso sería... bueno, siempre vamos a estar en las especulaciones, ¿no? ¿Por qué no se hizo esto? Porque el hecho es que el señor García bajó a media escalera y volvió a subir apresuradamente a su habitación. Hizo unas preguntas y nada más. Claro. ¿Por qué no hicimos esto y por qué no hicimos el otro? La cosa Ahora, es que la policía fue prudente y cautelosa. Ministro, queremos aprovechar que está usted acá para hablar del otro tema, que es el de Pedro Pablo Kuczynski. Ayer han salido dos de sus hijas y su hermano hablando del trato supuestamente inhumano que habría recibido. La noticia originalmente que lo habían enmarrocan a PPK a la camilla. Estando en UCI. ¿No? Sí. Estando en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, la información, sí, claro, se filtró por un periodista que dijo de que sin constatar, eso, en cierta forma también es una llamada a la reflexión al periodismo serio, ¿no? Sin constatar que el señor PPK está engrilletado, digo, sí, ya en estos momentos está engrilletado PPK. Nunca lo vio. Fue un comentario que le preguntó a un policía y el policía dijo, sí, efectivamente es el protocolo que tenemos nosotros cuando tenemos que custodiar a personas que están con detención preventiva. Esa es la información inicial y se filtró por las redes sociales. Entonces la policía sacó un comunicado inicial de que descartando que el señor PPK esté engrilletado. Además, Nicolás Manuel, por sentido común, en ninguna UCI donde ¿Cómo están... va a poder entrar un tercero? No puede entrar una persona ¿Y va a porque el haber médico cómo lo va a se impedir y el enfermero. La información que se tiene es que los policías que llegaron, y estaba el general del director de esa área, y los médicos, obviamente, y lo dice Nakazaki, ¿no? La policía pensó de que se podía ingresar a ingrilletar a la persona. Eso fue una idea, dijo, es una idea, ellos pensaron, pero nunca intentaron, nunca un forcejeo con las enfermeras, con el médico. Eso no pasó. Eso no, porque nosotros hemos inmediatamente, en todos los casos cuando interviene la policía, que es motivo de una publicación periodística, Inspectoría General interviene para esclarecer los hechos que pasaron ahí. Se ha ido el propio inspector a la clínica y no hay ni un reporte del jefe de seguridad ni nada que diga que ha habido un incidente con que los policías han querido ingresar a la UCI con violencia o con presión para ingrietar al señor PPK. Pero ahora, si él no hubiera estado en la unidad de cuidados intensivos, sino en una, digamos... Observación, en sala, en piso. O en piso, el procedimiento que marcan los protocolos es que tiene que estar enmarrocado a la camilla, a la cama. Sí, pero para eso también... Para cualquier preso, ¿no es cierto? Para cualquier preso. Pero para ahí también se aplica el sentido común, la edad, y lo dice el protocolo, la edad de la persona mayor de 65 años debe haber un tratamiento especial diferenciado. Más si está con una enfermedad, está muy delicado. La policía puede tener esa gradualidad en ejercer esta medida. Claro, con un delincuente ranqueado que es proclive a fugarse, obviamente tiene que tomar las medidas de seguridad. Ha habido casos que se han fugado narcotraficantes. Sí, el caso del expresidente PPK es completamente distinto. Es una persona mayor de 80 años que está sufriendo una violencia. Y además en todo el tema del caso PPK, que es lo que no están diciendo, la mayor argumentación fiscal y lo que retoma el juez no es la fuga, claro, es la obstrucción a la justicia, que es la otra cosa. Es decir, no están diciendo, sí, pues 81, sí, pues yo creo que hasta el propio fiscal diría, este hombre no se va a fugar del hospital, claro, no se va a fugar. Pero el tema no es si se fuga o no se fuga, y si 81 puede correr o no puede correr, o puede salir en una canoa, puede salir en un bote, o en un avión, o lo que fuera.
el proceso está vinculado a todo lo que ha ocurrido como obstrucción a la justicia, la falta de colaboración para esclarecer los hechos. Entonces, en el primero y el segundo caso, descartamos completamente una persecución del gobierno contra estos personajes, una participación dolosa de la policía. Acá la policía cumplió con su función. Si ha habido en el segundo caso del señor PPK ese exceso, obviamente inmediatamente hemos dispuesto una investigación en Inspectoría General para establecer responsabilidades ahí, si es que la hubiera. Para nosotros, y lo dijo muy bien el doctor Nacazá, que ha habido un malentendido nada más, nunca se ha producido ese tal hecho de que han intentado y ha habido una acción valiente de las enfermeras que se han opuesto. Si hubiese sido así, obviamente vamos a tomar las medidas correctivas, pero lo he hecho y lo rectifico. Nunca se engrietó para descartar al señor PPK. Es decir, un acto inhumano y censurable desde todo punto de vista. Carlos Morán, ministro del Interior, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable.